le damos el paso al doctor Elías Pérez, quien es médico, especialista en medicina del deporte. Muchos de ustedes los conocen. Es docente universitario, tiene amplia experiencia en el campo de la medicina y la actividad física y la salud, quien disertará hoy sobre beneficios del masaje y todos esos aspectos que son interesantes para ustedes. Así que no se queden con preguntas. Cualquier asunto que ustedes quieran conocer, nos lo dicen y nosotros lo respondemos ahora. Así que, por favor, estamos prestos para responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Saludos. Buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Para mí realmente es... No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando, verdad? Para mí es un placer estar con todos ustedes. Dame un minutito. Ok. Hay alguna pregunta y vamos a contestársela, pero deja la presentación ahí. Ok, perfecto. El amigo que nos dice, Mauro Hernández, que los del interior, por más que cambie el horario, nos veremos afectados. Eso es lo que vamos a esperar, que no cambie el horario para que la planificación de ustedes pueda ser como ustedes la quieran. En caso de que no cambie el toque de queda, sí creo que algunas personas se verán afectadas porque tendrán que hacer unos cambios, pero ustedes saben que es fuerza mayor en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, entonces los dejo con el doctor Elías Pérez, a quien ya presenté, especialista en medicina del deporte, primer vicepresidente de la Federación de Medicina del Deporte y con amplia experiencia en este campo. Adelante, Elías. Gracias. Gracias, Milton. De nuevo, quiero darle las gracias a la Federación por esta oportunidad y realmente para mí es un placer poder compartir algunos conocimientos con todos ustedes. Haciendo un pequeño de introducción con relación al tema que trataba el doctor Pinedo, realmente, como dijo al final el doctor Pinedo, esto nos ha cambiado toda la programación. Como ustedes sabían, ya estaba todo programado para hacer los fines de semana y que cada quien pudiera sin ningún inconveniente poder trasladarse. Pero lamentablemente el cambio de horario de los toques de queda han dificultado estos ajustes. Y la esperanza es que como este fin de semana es que está fijado para que sea hasta el mediodía, dependiendo de lo que suceda después del domingo, es que sabremos ya si este horario seguirá implementado o tendremos entonces que hacer estos ajustes. Bueno, entonces vamos a entrar en tema. Nosotros, como ustedes saben, vamos a hablar un poquito del masaje, pero no el masaje en sentido general. A nosotros nos compete hablar es sobre el masaje deportivo, que es sobre lo que vamos a hablar, sobre lo que nos vamos a certificar. Hay diferentes tipos de masaje en el ámbito de la masoterapia. Hay masajes que son de reducción, masajes terapéuticos, masajes de relajación, masajes de acondicionamiento, pero en este caso nosotros vamos a referirnos al masaje deportivo. En el día de hoy vamos a hacer una introducción a lo que es el masaje para que ustedes tengan conocimiento del mismo. Y vamos a tocar algunos aspectos importantes sobre este tema. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que nosotros entendamos de dónde viene el masaje. Se habla de masaje a un conjunto de manipulaciones
maniobras, técnicas y movimientos que nosotros aplicamos sobre el cuerpo humano, principalmente con las manos. Una de las características que tiene el masaje es que de ahí viene de amasar, de amasajear, ¿de acuerdo? Y eso implica la utilización de las manos. Bien es cierto que hoy en día existen muchos equipos, aparatos, sillas, sillones, camas que dan masaje, por así decirlo, pero esos son puntos generales que están diseñados para trabajar a modo general. Hay algunos que son de compresión, otros equipos lo hacen a chorros de agua, hay diferentes equipos, pero el concepto de masaje viene de la utilización de las manos y de la movilización de la masa del cuerpo con las manos. Pero la aplicación del masaje no es algo que sencillamente lo hacemos. O sea, el masaje tiene sus características, al igual que el deporte, al igual que el ejercicio, al igual incluso el masaje se considera como parte de la medicina. En muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Harvard tiene un departamento de masoterapia, o sea, de amasar, para tocar, que es simplemente lo que se trabaja con las manos, que pertenece al departamento de fisiatría, al área de fisiatría. Entonces, el masaje, como es una medicina, porque podemos conseguir resultados, cambios en el organismo, tiene su característica que debe ser dosificado. Cuando hablamos de dosificado es que hay una reacción-respuesta del cuerpo humano en dependencia de la cantidad de masaje o de la presión que nosotros ejerzamos con nuestras manos sobre el cuerpo. Entonces eso va a llevar una respuesta. También dentro del masaje necesitamos utilizar técnicas muy específicas. Es muy metódico. Hay un protocolo a seguir cuando nosotros estamos aplicando un masaje. Hay un protocolo que debemos seguir, que es el que nos va a garantizar el resultado que nosotros queremos. ¿De acuerdo? Y es por eso que con esa dosificación tan metódica que nosotros hacemos de una manera ordenada y racionada, es que podremos conseguir los resultados que deseamos a la hora de aplicar un masaje. El masaje no es algo nuevo. Realmente desde la antigüedad, la antigua China, fue donde se comenzó a aplicar el masaje, y esto ha ido evolucionando desde los tiempos antiguos. Hemos visto que en todas las culturas de la antigüedad siempre existían, sobre todo los grandes dirigentes, porque por ejemplo en el caso de los egipcios eran los faraones, pero los emperadores también utilizaban, siempre tenían a alguien encargado de darles sus masajes, porque esto les ayudaba a ellos. Incluso la antigua China les decía que esto les ayudaba a ellos a conectarse mejor con su interior, con su espiritualidad, y los ayudaba a desarrollar mejor su intelecto. Entonces, eso ha ido evolucionando hasta que hemos llegado a lo que es el masaje en el día de hoy. Entonces, ¿qué es la masoterapia? La masoterapia consiste en una serie de manipulaciones que están bien sistematizadas, bien organizadas, que se trabaja sobre la parte blanda a través de la piel en los diferentes tejidos del organismo, ¿de acuerdo? Y como decíamos anteriormente, esto generalmente se ejecuta con las manos, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando, a diferencia del masaje, el objetivo de la masoterapia tiene un objetivo terapéutico. El objetivo es de curar, el objetivo es de sanar, el objetivo es de mejorar una dolencia que tiene una persona. Entonces, aunque por ejemplo, ¿qué importancia tiene el masaje? Nosotros podemos ver, no hay sensación más agradable que un abrazo. Ya desde ahí comenzamos nosotros a hablar de lo que sería el masaje, un simple abrazo, el toque de las manos. Entonces, ¿cuáles son los efectos que nosotros podemos encontrar en el masaje? Lo primero son las acciones mecánicas, ¿de acuerdo? Lo primero que nosotros vamos a ver es ese efecto sobre
el organismo, la mejora de la circulación, el trabajo que se hace sobre el músculo, el efecto que hace sobre la circulación, el corazón, ¿de acuerdo? Cuando nosotros aplicamos presión, ayudamos a mejorar el torrente sanguíneo, el drenaje linfático, la relajación muscular, la elasticidad muscular, la elongación muscular, la elasticidad articular. Son estos efectos mecánicos que nosotros podemos lograr cuando hacemos una buena terapia de masaje, pero también tenemos unos efectos fisiológicos, ¿de acuerdo? Aparte de que debemos garantizar que la piel se encuentre en condiciones óptimas, no solamente en salud, sino también en limpieza, porque tenemos que tener en cuenta algo muy importante a la hora de aplicar el masaje. Cuando nosotros estamos aplicando un masaje, cualquier sustancia, al nosotros hacer las fricciones, las frotaciones sobre la piel es un órgano de absorción. Una de las características que tiene la piel es que la piel absorbe y todo lo que se encuentra en la superficie de la piel va a ser absorbido a través de ella. Entonces, por esto es que es muy importante que la piel se encuentre limpia a la hora de nosotros estemos realizando estas terapias, ¿de acuerdo? O estas manipulaciones. Pero también cuando nosotros hacemos los masajes podemos limpiar la piel. A veces los poros pueden estar obstruidos y eso puede ayudarnos a liberar esas obstrucciones que se encuentran a nivel de la piel, ¿de acuerdo? Entonces eso le hace que sea mucho más permeable y que haya una mejor secreción de la sustancia, incluso una mejor sudoración. ¿Cuándo, en qué momento y para qué nosotros usamos el masaje deportivo? El masaje deportivo tiene múltiples funciones. Todo va a depender en el momento, en el lugar y en el momento y el lugar que nosotros tengamos la necesidad de aplicar un masaje deportivo o una terapia. Nosotros podemos aplicar, y esto lo vamos a ir desglosando en el día de hoy. Básicamente, esto es lo que iremos desglosando en el día de hoy, la aplicación de cada una de estas partes. Nosotros podemos utilizarlo en el deporte antes, durante o después de la actividad deportiva, ya sea del entrenamiento como parte del entrenamiento, previo al entrenamiento como parte del entrenamiento o después del entrenamiento. Puede ser previo a la competencia como en medio de la competencia, dependiendo de lo que yo esté buscando, o después de la competencia. Y esto veremos ya más adelante cómo es. Entonces, aquí están resumidos cuáles serían los diferentes momentos o objetivos por los cuales yo debería aplicar un masaje deportivo. Puede ser para un calentamiento previo, cuando yo quiero llevar al punto a un atleta, ¿de acuerdo? Y veremos más adelante cómo sería para el calentamiento previo, para ayudarlo a descargar una tensión. Normalmente los de descarga se hacen después de, pero también cuando el atleta está más cargado de lo que debería estar, dependiendo del tipo de competencia, puede ser para una recuperación. Esto, por ejemplo, la recuperación es cuando tenemos entrenamientos sucesivos o competencias sucesivas. Yo necesito que mi atleta se me recupere más rápido para volver otra vez a la competencia. También de drenaje linfático y retorno venoso. Eso también sería parte de lo que sería la recuperación, sobre todo en la parte del retorno venoso. Eso ayudaría a que nuestro atleta se recupere, o también cuando hay deficiencia en el retorno venoso, también con el masaje puedo ayudar a mejorar ese retorno venoso por diferentes causas que sean. También para mejorar la circulación y la oxigenación de algunas zonas determinadas o del cuerpo en sentido general, para mejorar lo que sería la flexibilidad antes del ejercicio y para friccionar y limpiar la piel. También, porque en esta parte de friccionar, limpiar la piel, aunque tocaremos un poquito más adelante, también es importante porque a veces, incluso cuando nosotros vamos a trabajar, a estar en competencias, en bajas temperaturas, en temperaturas frías, muchas veces para el atleta poder entrar en tono, como parte del
del calentamiento, pero no del calentamiento del músculo para la competencia, sino el calentamiento corporal para la fricción, porque hay una brisa fría o algo. Yo puedo friccionar y calentar la piel, incluso limpiarla, para que esto le ayude a trabajar mejor durante la competencia. Como podemos ver, hay una gran variedad de utilidades que nosotros podemos hacer con lo que es en el masaje deportivo. Ya puedo también, por ejemplo, con un masaje deportivo estimular o relajar un músculo o todos los músculos, o sea, que puede ser específico para uno o puede ser general. Una relajación psicológica. Si tengo un atleta que está muy tenso antes de una competencia, ese estrés precompetitivo, yo puedo apoyarme en un masaje para que él se relaje un poco, para evitar que el atleta o se lesione o cometa un error en la competencia. También puedo utilizarlo para mejorar, para calmar un dolor en algunos casos específicos como analgesia. En la preparación desde el día antes para la competencia, para ayudarlo a mejorar el rendimiento y también como prevención o profilaxis de lesiones. Como podemos ver, tenemos una gran utilidad en el masaje deportivo que nosotros, si conocemos correctamente las técnicas en cada uno de estos casos, vamos a ayudar a mejorar el rendimiento de nuestros atletas, a evitar que se lesionen y a conseguir los objetivos que nosotros queremos. Entonces, como decíamos al principio, el masaje deportivo tiene diferentes objetivos. Uno de los principales objetivos que nosotros utilizamos en el masaje deportivo es el preventivo. Ese es el principal objetivo del masaje, de la aplicación del masaje. Preventivo para lesiones, preventivo para entrar en condición. Todo eso que hemos dicho, de ponerlo en condición, de aumentar la temperatura corporal, de mejorar la circulación, de prepararlo antes de la competencia, antes, durante, todo eso casi por lo general es preventivo, porque lo ideal es que nuestro atleta no se lesione. Entonces, nosotros en el principal objetivo del masaje, el principal función es evitar que el atleta se lesione. ¿De acuerdo? Entonces, ese es ahora, si por diferentes circunstancias que no necesariamente vayan a depender exclusivamente de lo que es la correcta aplicación del masaje, nuestro atleta se nos lesiona, entonces nosotros vamos a hacer un masaje terapéutico. Ya el atleta tiene una lesión, entonces yo voy a tratar de mejorar, de curar esa lesión. Pero siempre que hay una lesión, entonces siempre puede haber una dificultad para volver a hacer lo que hacía antes. Entonces también en esa fase entra lo que es la rehabilitación. Entonces también voy a hacer lo que es un masaje para rehabilitar. Fíjense, son 3 momentos diferentes. Antes de la lesión, durante la lesión y después de la lesión. Prevenir la lesión, curar la lesión y rehabilitar, volver a que sea hábil nuestro atleta, tratar de llevarlo al punto en el que estaba antes de lesionarse. Y además de eso tiene el efecto psicológico del masaje, que también, como dijimos anteriormente, podemos tener un gran efecto psicológico con una buena aplicación del masaje. Y en esta parte que somos muy cuidadosos, porque el masajista es un profesional de la salud, el cual entra en intimidad con el atleta, entra en intimidad con el cliente, con el paciente, como usted quiera decirlo, porque usted está en un contacto físico permanente por largo tiempo. Entonces, el masajista se convierte en un confidente. Entonces comienza el atleta a expresarle sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones, y ahí entonces, además del beneficio psicológico por el contacto físico del masaje mismo, también está la parte de interactuar con el cliente, con el paciente, que también hace el plus de un masajista. Entonces es muy importante
que tengamos claros estos 3 objetivos de lo que es el masaje deportivo, porque cuando tenemos claros estos 3 objetivos es que podremos entender la importancia del masaje deportivo, ¿de acuerdo? Y en este curso vamos a tratar de que ustedes salgan lo más empoderados posible con todas estas técnicas y que ustedes puedan inmediatamente hacer utilización de estos conocimientos y que puedan aportar a lo que es una adecuada prevención, recuperación y rehabilitación de nuestros atletas con una mentalidad sana. Entonces, ¿qué es el masaje deportivo? El masaje deportivo, como dice aquí, es la aplicación específica de diversas modalidades y técnicas manuales en el ámbito deportivo para mejorar las cualidades físicas, preparar al deportista para competir, alcanzar y mantener su capacidad de trabajo deportivo, luchar contra la fatiga y para tratar y rehabilitar lesiones. Como pueden ver, esta definición encierra lo que vimos anteriormente cuando hablábamos de los diferentes objetivos del masaje deportivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacer e indicar este masaje? Hay diferentes formas. Una de las cosas es, por ejemplo, cuando hablamos de junto a la termoterapia, termoterapia nos referimos cuando son a estas terapias de rehabilitación que nosotros utilizamos los cambios de temperatura, ya sea que apliquemos frío, ya sea que apliquemos calor. De acuerdo, también vamos a utilizar también en algunos casos los masajes deportivos. Sobre todo, nosotros en el masaje deportivo utilizamos mucho la aplicación de calor porque eso ayuda a la relajación del músculo y a la vascularización, a mejorar el flujo sanguíneo y esto acelera el proceso de recuperación en muchos casos. Entonces, pero también en algunos casos, dependiendo del tipo de lesión que tenga nuestro atleta, en vez de aplicar calor, en otros casos lo que hacemos es aplicar hielo. Entonces, aplicamos hielo dependiendo del caso o aplicamos calor dependiendo cuál sea el caso. Entonces, eso es de las cosas que ustedes tienen que aprender y de las que van a aprender en este curso, cuando se aplica hielo, cuando se aplica calor, cuando se da masaje, cuando se da masoterapia, ¿de acuerdo? Y todas las cosas que iremos viendo en el transcurso de esos 3 meses, ¿de acuerdo? También el masaje deportivo está indicado en las fases preparatorias a los ejercicios físicos, ¿de acuerdo? O sea, cuando el atleta se va a preparar para iniciar los ejercicios, en algunos casos, dependiendo las condiciones y las características, junto con el calentamiento, junto con la preparación para hacer el ejercicio, yo ayudo a mi atleta con un buen masaje, ¿de acuerdo? En las mismas competencias y después de haber hecho los ejercicios como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tienen el masaje en nuestros deportistas? Dependiendo cómo nosotros apliquemos el masaje en nuestros atletas, dependiendo las zonas que nosotros abarquemos, dependiendo el esfuerzo, la intensidad, la velocidad con lo que nosotros apliquemos el masaje, la profundidad con la que apliquemos el masaje, un masaje puede ser estimulante, puede ser tonificante, puede ser calmante. Fíjense que pueden tener acciones contrarias dependiendo la acción con la cual yo aplique el masaje. Yo puedo estimular a mi atleta, o sea, acelerarlo, despertarlo, por así decirlo, pero puedo tonificarlo, que sus músculos estén en un mejor tono muscular, prearranque, podríamos decir. Pero también yo puedo calmarlo, puedo sedarlo, dejarlo dormido, ¿ok? También puede ser para eliminar el eliminador, cuando hablamos de eliminar las cargas, liberar sustancias tóxicas después del ejercicio o para que se recupere y se pueda poner en tono previo a la competencia. Todo eso va a depender de la técnica que yo esté utilizando en el momento que esté aplicando mi masaje. Y todo esto lo iremos viendo en el transcurso de estos 3 meses, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las técnicas que nosotros vamos a usar? Eso se irán explicando. Yo no las iré explicando ahora
porque en el transcurso de estos 3 meses se le irán explicando esas técnicas, pero aquí las vamos a mencionar, ¿de acuerdo? Aquí una de las técnicas que nosotros, que es de las que primero siempre utilizamos, es del rozamiento o fricción. Este viene siendo como una técnica preparatoria de la zona sobre la cual yo voy a trabajar. Yo voy a hacer el rozamiento o fricción, voy a hacer también presión con deslizamiento, dependiendo el problema que yo encuentre o las circunstancias en las cuales me encuentre a la hora de aplicar el masaje. También voy a hacer frotación, también está el amasamiento, está la percusión y el sacudimiento o vibración, como también se le llama a estas técnicas. Estas son las 6 principales técnicas que nosotros utilizamos en el masaje deportivo. Ahora bien, el rozamiento o fricción, que son movimientos superficiales bien amplios, bien grandes, que nosotros utilizamos, que vamos a cubrir grandes zonas del cuerpo, ¿de acuerdo? Como les decía anteriormente, cuando estamos haciendo esto, estamos preparando el área sobre la cual vamos a trabajar, comenzamos a calentar, esto va a producir un aumento de la temperatura en la zona que estamos trabajando. Al aumentar la temperatura va a mejorar la vascularización de la zona, por ende entonces en muchos casos vamos a ver que se está enrojeciendo, pero también este aumento de temperatura va a poner una mayor elasticidad muscular, el músculo se va a poder elongar y se va a poder relajar mejor. ¿De acuerdo? Entonces, una de las características que tiene cuando estamos haciendo esta técnica es que nosotros no debemos perder el contacto con nuestro paciente. Nosotros vamos a comenzar con la fricción o el rozamiento. Este será nuestro primer contacto. Pero tan pronto yo ponga mi mano sobre mi paciente, no debo retirarla. Siempre, porque sobre todo si es un paciente de primera vez con ustedes que está iniciando el masaje con ustedes, todas las personas cuando van a recibir un masaje por primera vez con un masajista, siempre tiene cierto temor. Porque recuerden, una persona cuando se va a dar un masaje está entregando su cuerpo a que la otra persona trabaje con él. Y ese instinto de supervivencia, de preservación, siempre está en alerta. Entonces, tan pronto yo hago el contacto, yo logro que ese instinto, esa tensión inicial se libere. Entonces ya yo comienzo a hacer mi terapia. Si yo retiro la mano para volverla a colocar, siempre ese primer contacto hace que el nivel de estrés de nuestro paciente, de nuestro cliente, de nuestro usuario, como usted quiera decirlo, siempre se eleva un poquito. Entonces, casi como comenzar de nuevo. Por eso es importante que tan pronto nosotros iniciemos, tratemos de mantener el contacto con nuestro paciente, ¿ok? Esta es una técnica que se aplica de manera lenta, suave, de manera superficial. Yo voy a durar aproximadamente 5 minutos, 3 minutos, dependiendo la zona que sea, de 3 a 5 minutos, si las condiciones son idóneas, si hay mucho frío en el ambiente, por ejemplo, si estamos en un lugar que hay mucho frío, que no es a base de aire acondicionado, entonces tengo que durar un poquito más tiempo haciendo la fricción para que el cuerpo llegue al punto ideal. O sea, usted tiene que saber cuando ya está en punto para cambiar a la siguiente técnica. Eso va a depender mucho de las condiciones ambientales y también de la relación que exista entre usted y el paciente. ¿De acuerdo? Pero recuerden este primer contacto que nosotros vamos a tener con nuestro paciente. Entonces, luego viene lo que es la frotación. Esta manipulación es muy corriente en el masaje deportivo y terapéutico y no es más que movilizar o desplazar frotando, pero este ya es un poquito más profundo. Es muy similar a la fricción, pero con la diferencia que este es un poquito más, es más profundo. Ahorita yo estaba trabajando en la fricción básicamente sobre la piel, ya aquí es un masaje profundo que permite llegar a la masa muscular, va a desplazar la sangre
a nivel de los tejidos, y debemos recordar que por lo general estos movimientos, tanto el de fricción como el de frotación, deben dirigirse hacia el corazón, ¿de acuerdo? A favor del flujo venoso, que es desde las extremidades hacia el corazón para mejorar lo que es el retorno venoso, ¿de acuerdo? Entonces, la tercera técnica que viene, que es el amasamiento. El amasamiento no es más, resumiendo así un poquito, que la compresión de las masas musculares, de acuerdo, con las manos. ¿Cuál es el objetivo del amasamiento? El objetivo del amasamiento no es más que crear un vaciado de la sangre que se encuentra a nivel de la masa magra para que cuando yo suelte se llene de nuevo con sangre fresca. Siempre en los procesos de circulación, siempre que hay un pequeño residuo de sangre que se queda. Entonces, con el amasamiento, yo lo que busco es crear un vaciado de toda la sangre del músculo y que se llene con sangre fresca, con sangre oxigenada. Y esto permite una mejor recuperación del músculo y una mejor relajación. ¿De acuerdo? Hay diferentes técnicas de hacer el amasamiento. Puede ser con una mano, con dos manos de manera alterna. Entonces, hay diferentes técnicas según, y cada uno de ustedes podrán ir desarrollando su propia técnica. Entonces, la siguiente técnica, que es la percusión, que no es más que golpeteos en las diferentes masas musculares, ¿de acuerdo? Hay diferentes formas de hacer la percusión. La percusión se puede hacer con el puño, se puede hacer con el dorso, con la parte lateral, puede hacerse con el dorso, se puede hacer tipo ventosa con las manos ahuecadas, ¿de acuerdo? En las diferentes. Hay algunas personas que por lo general mantienen un ritmo de percusión y al igual que la fricción y la frotación, preferiblemente se hace desde hacia el corazón, desde las extremidades hacia el corazón para ayudar a la movilización de el flujo sanguíneo, el flujo venoso, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a tener estas presentaciones, se le entregarán después que ustedes podrán verla al paso, ¿ok? Pero es importante que ustedes conozcan y ya sobre la práctica irán haciendo cada una de estas técnicas. Ahora simplemente le estaremos mencionando. El sacudimiento. El sacudimiento no es más que, sobre todo, esto se hace sobre todo a nivel de las extremidades, que es más que con las extremidades relajadas podemos nosotros movilizar para que los músculos terminen de relajarse. Con esto lo movilizamos y también todo el trabajo que hemos hecho podamos tener una sensación plena del trabajo realizado. Cada extremidad, por ejemplo, las extremidades superiores y de las extremidades inferiores tienen formas de movilizarse. ¿De acuerdo? Las movilizaciones se hacen en el sentido de la flexión de la articulación. Por ejemplo, si yo voy a movilizar solo el antebrazo, entonces debería ser anteroposterior, ¿de acuerdo? Pero si son las piernas, por ejemplo, el muslo, que también hace aducción, abducción, puedo movilizar los laterales, ¿ok? Entonces, es simplemente el sacudimiento vibratorio o movilización suave dependiendo con la intensidad. Como les dije, aunque ustedes vean esto un poquito rápido, es simplemente explicándoselo para que ustedes tengan el conocimiento de las diferentes técnicas, pero ya en el transcurso de estos meses, ustedes podrán ir practicando cada una de estas técnicas. Aquí tenemos entonces que esto no es precisamente lo que es un masaje, pero es parte de lo que se hace dentro de lo que son los masajes deportivos.
¿Qué son las movilizaciones? Las movilizaciones es lograr movilizar los diferentes segmentos corporales acorde a la capacidad de movimiento angular que tenga cada una de esas extremidades. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, las acciones de la mano, que es de compresión, yo tengo que hacer movilización de cada una de las articulaciones, movilizando cada una de las falanges para garantizar que no es simplemente que yo le haga fricción a la mano, sino tengo que garantizar que mis articulaciones tengan la movilidad adecuada e idónea para la ejecución de la actividad deportiva que ese atleta requiere o que ese paciente requiere. Entonces, yo tengo que hacer movilización de todas las articulaciones. Hay algunas técnicas específicas de movilización y de ajustes articulares que ustedes podrán ir viendo durante el curso. Pero recuerden que además del amasamiento, yo tengo que garantizar la movilidad de esa articulación. Entonces, ahí viene la parte de movilización. Entonces, tengo que hacer la movilización. Eso se utiliza mucho cuando se trabajan estiramientos. O sea que los que están acostumbrados a trabajar en el ámbito deportivo conocen bien parte de los ejercicios de movilización y estiramiento articular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué deportes se puede aplicar el masaje deportivo? Bueno, realmente en todos los deportes se puede aplicar masaje deportivo. En todos los deportes. Esto incluye, aunque ahí no está escrito, por ejemplo, ajedrez, que es porque las personas permanecen mucho tiempo sentado, necesitan para que su cuerpo recupere movilidad, en algunos casos, un buen masaje para tonificar o relajar por estar mucho tiempo sentado, el que juega ajedrez, por ponerle un ejemplo, pero todos los deportes, boxeo, natación, ciclismo, voleibol, gimnasia, todos los deportes necesitan la aplicación del masaje deportivo. Una de las características que tenemos que tener en cuenta es que dependiendo del deporte que se practique, van a haber preferencias en las zonas que vamos a trabajar. Por ejemplo, en atletismo hay que trabajar con mucho cuidado lo que serían las piernas, ¿de acuerdo? Porque es la herramienta principal, no única, pero sí la herramienta principal con la que compiten los corredores. ¿De acuerdo? Pero en natación, por ejemplo, tenemos que tener sumo cuidado y ser meticulosos cuando trabajemos las extremidades superiores, por poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Pero esto no quiere decir que en esos atletas, porque compiten con esas, principalmente con esos segmentos corporales, serían las únicas áreas que se van a dar los masajes. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener sumo cuidado cuando trabajemos estas áreas, porque si no lo hacemos correctamente, en vez de ayudar, podemos perjudicar. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado más en algunos atletas, dependiendo del deporte que practique, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del masaje? Hay innumerables beneficios. Aquí nosotros, en el día de hoy, vamos a enumerar algunos beneficios, los principales que podemos conseguir cuando aplicamos correctamente las técnicas del masaje en sus justas proporciones, en sus justas dosificaciones, ¿de acuerdo? E intensidades. Por ejemplo, podemos ver que ayuda a eliminar rápidamente el ácido láctico, sobre todo cuando damos esos masajes de recuperación, y la energía es renovada, por tanto, una mente clara permite mayores logros, ayuda a profundizar la mejor relajación física, alivia la tensión, ayuda a la descarga física, mejora la digestión. Incluso hay masajes exclusivos para digestión en el área abdominal para mejorar la digestión, incluso masajes para ayudar a la defecación, si usted quiere. Si usted va a la eliminación, necesita, por ejemplo, un atleta que ha comido y todavía no ha evacuado y va, por ejemplo, boxeo, que es por categoría de peso.
¿De acuerdo? Usted quiere que elimine el contenido a nivel de sus asas intestinales, entonces hay masajes específicos para acelerar el proceso, el tránsito intestinal para que ayude a eliminar el contenido. ¿De acuerdo? Entonces, también mejora la autoestima de la persona, ayuda a la desintoxicación, mejora la irrigación muscular, mejora la circulación sanguínea, ayuda al retorno venoso a nivel cardíaco. O sea, como hemos estado diciendo, hay una gran cantidad de beneficios que nosotros podemos encontrar en el masaje. Entonces, resumiendo, como hemos podido ver, que una correcta aplicación de un masaje bien dosificado, con adecuada intensidad, nos va a ayudar a potencializar todos esos beneficios, todas esas necesidades positivas que nosotros buscamos en el atleta, nos ayuda a potencializarla y va a minimizar, a reducir todas esas cosas negativas que queremos eliminar de nuestros atletas, de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que nosotros, todos los grandes equipos tienen sus masajistas deportivos, incluso hay atletas que tienen sus masajistas personales, ¿ok? Entonces, ahora vamos a lo que es a hablar. Ya hablamos de las diferentes técnicas de masaje. Ahora vamos a hablar de los masajes según cada momento de aplicación. Entonces, aquí tenemos lo que es el masaje preparatorio. ¿Qué es el masaje preparatorio? Es todo aquel masaje que se hace, que se aplica al deportista, ¿de acuerdo? Para promoción de la salud. Aquel masaje que nosotros buscamos para lograr que la persona se mantenga en salud. Cuando hablamos de mantenerse en salud o de promocionar la salud, en esto incluimos también evitar las lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que yo hago antes de es preparatorio, es de acondicionamiento, es de iniciación para que la persona se mantenga en las mejores condiciones. Un masaje de calentamiento es un masaje preparatorio para evitar que se lesione o que se canse antes de tiempo. Porque, por ejemplo, si yo voy a dar un masaje de calentamiento en ambiente frío, para que el cuerpo alcance la temperatura idónea con ejercicios de calentamiento, eso podría conllevar a una fatiga por todo el tiempo que tendría que durar calentando. Entonces, ¿qué yo hago? Para evitar eso, doy un buen masaje preparatorio de calentamiento y logro subir la temperatura de mi atleta a niveles más cerca del óptimo, que él no tenga que ejercitarse tanto y no se canse, por ponerle un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos al principio, hay diferentes tipos de masaje deportivo. Tenemos el masaje previo a la competencia, el masaje de entrenamiento, el masaje de recuperación y el masaje de rehabilitación. Entonces, el masaje previo a la competencia o preparatorio, que es antes de la competencia, es ese masaje que yo doy de 10 a 15 minutos antes que el atleta vaya a competir, de calentamiento, ¿de acuerdo? Pero es algo importante. Ese masaje de calentamiento no debe sustituir al calentamiento a base de ejercicios físicos. Es un masaje que le va a ayudar a que caliente más rápido, pero no lo sustituye. Y ese calentamiento debe cumplir todos los requisitos que lleva un calentamiento. ¿De acuerdo? El calentamiento general, el calentamiento especial, el calentamiento definitivo. Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso, que el calentamiento que nosotros vamos a hacer con el masaje no sustituye al calentamiento físico. Y como decíamos anteriormente, esto nos va a ayudar a nosotros a que ¿por qué? Porque si tenía que correr, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo?
15 minutos para poder calentar, con 10 minutos de masaje y 10 minutos corriendo, ya se está economizando 15 minutos de consumo energético que le van a servir para la competencia y por ende se va a cansar menos. Entonces, el masaje de entrenamiento es un masaje que debe ser planificado, debe ser programado, debe estar estipulado dentro. Todos los masajes en el atleta tienen que estar dentro de su macrociclo de entrenamiento. Entonces, cuando hacemos masaje de entrenamiento, sobre todo en aquellos atletas que han tenido alguna lesión, ¿de acuerdo? Pero queremos que mantenga o que la pérdida de su condición física sea menor. Entonces, yo trabajo, fíjense y recuerden que dentro del masaje está lo que serían las movilizaciones y esos ejercicios. Entonces, con el masaje yo voy a lograr que los deportistas mantengan un cierto nivel de entrenamiento. ¿De acuerdo? Quizás no logren alcanzar el nivel máximo en este caso, pero ese nivel, ese masaje de entrenamiento, en este caso de lesionados, me va a ayudar a que no pierda su condición. Pero también, aún el atleta no estando en condiciones de lesión, no teniendo ninguna lesión, ese masaje de entrenamiento le va a ayudar a que el atleta alcance una mayor intensidad, con mucho más exigencia. Y también dentro del masaje de entrenamiento están las partes de la descarga para la competencia, para la preparación, para ayudarlo a la recuperación. Está la recuperación que nosotros vamos a hacer. Como podemos ver, la complejidad del masaje no es simplemente masajear, sobar, como normalmente muchos dicen a una persona. Yo tengo que tener bien claro cuál es el objetivo del masaje y dentro de qué fase de la preparación de ese atleta me encuentro para saber qué tipo de masaje que yo debo aplicar. Si es de relajación, si es un masaje de descarga, si es un masaje precompetencia, si es un masaje preparatorio para el entrenamiento, porque cada uno tiene un objetivo y unas técnicas diferentes, aunque suelan parecerse muy similares, pero son diferentes en el fondo, ¿de acuerdo? Este va a durar, este masaje de entrenamiento puede durar incluso hasta 1 hora, preparando al atleta, sobre todo en aquellas zonas. Ustedes recordarán que dijimos de los deportistas de atletismo, que lo que son las piernas, en natación los brazos, pues dentro de ese masaje de entrenamiento están preparar esas zonas que que estarán sometidas a grandes cargas, que estarán sometidas a altas intensidades de entrenamiento. Entonces, el masajista tiene que poner en condición esa zona para las cargas a las cuales van a ser sometidas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la importancia del masaje de entrenamiento. Entonces, con el masaje de entrenamiento, como podemos ver, uno de sus efectos, sus principales efectos es que ayuda a mejorar lo que sería la contracción muscular. Y al mejorar la fuerza de contracción muscular, aumenta la fuerza, aumenta la capacidad de trabajo del músculo, mejora la respuesta a los estímulos del músculo, dependiendo como usted haya, porque el masaje que vamos a darle de entrenamiento a un pesista no es el mismo que le vamos a dar por ejemplo, a un basquetbolista o a un voleibolista, deportes de conjunto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que prepararlo porque el pesista necesita una gran tensión muscular, pero el voleibolista que tiene muchos movimientos laterales, mucha contracción, muchos cambios de velocidad, entonces necesita que el músculo también esté un poquito más relajado, pero que soporte grandes cargas de trabajo. Mientras el pesista hace un movimiento, 1, 2, 3 segundos, el voleibolista, el baloncestista puede durar 1 hora, 2 horas en actividad. Entonces, todo eso usted tiene que tomarlo en cuenta cuando esté dando esos masajes de entrenamiento. Ahora, el masaje de recuperación es este masaje que nosotros
Le damos a nuestro atleta con el objetivo de que él elimine todas las sustancias tóxicas que ha producido durante la actividad deportiva, el acúmulo de ácido láctico, el dióxido de carbono, todo se elimine, ¿de acuerdo? Y que llegue sangre nueva, sangre oxigenada al músculo. Entonces, incluso en muchos casos, el masaje de recuperación se considera un masaje terapéutico, porque cuando hablamos de recuperación, estamos hablando de recuperar, volver a estar como estaba antes de haber realizado la actividad que haya hecho nuestro deportista. Entonces, ese masaje necesitamos que sea idóneo. Aquí vamos a trabajar también, vamos a hacer la fricción, vamos a hacer la percusión, vamos a hacer la compresión. Trabajamos mucho básicamente estas técnicas en estos casos. Ya veremos, cuando estemos haciendo las prácticas, ya veremos con más detalle cómo se aplicarían cada una de estas técnicas en cada uno de estos casos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el objetivo del masaje de recuperación? Primero es eliminar las sustancias de desecho, neutralizar la acidez muscular, que sería el ácido láctico que se considera, fíjense, que el ácido láctico no se elimina, lo que hace es que se reabsorbe. Entonces, por eso es que lo tenemos separado. El CO2 sí se elimina, otras sustancias de desecho sí se eliminan, neutralizar o reabsorber el ácido láctico, que es parte importante de la fatiga, y devolver al cuerpo como estaba en las condiciones que estaban antes, o llevarlo lo más cerca posible a las condiciones como estaba antes de haber realizado la actividad física. ¿De acuerdo? Esos son sus principales objetivos. Ahora bien, ¿cuáles son sus efectos? Después de nosotros haber eliminado las sustancias de desecho y el ácido láctico, entonces esto va a facilitar que una más rápida recuperación, las contracturas musculares que haya producido la actividad física, entonces vamos a eliminar esas contracturas musculares y vamos a decongestionar las zonas más trabajadas. O sea, vamos a lograr que el músculo se relaje adecuadamente. Entonces, el masaje deportivo empleado correctamente es un extraordinario regulador de todas las funciones del cuerpo humano. Y es por eso que el masaje deportivo está indicado ya sea para excitar determinados grupos musculares o todo el cuerpo. Se puede utilizar para calmar el dolor. Incluso el acúmulo de ácido láctico puede producir mucho dolor, ¿de acuerdo? Cuando hay contracturas musculares, cuando hay algunos desgarros, dependiendo del nivel de desgarro. Entonces nosotros vamos a utilizar las técnicas de masaje también. Podemos sedar una zona o sedar a todo el paciente con un buen masaje, ¿de acuerdo? Y vamos a mejorar lo que es todo el sistema neuromuscular. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer esto? Entonces, aquí lo que está, ustedes recordarán que una de las características que dijimos al principio del masaje para lograr esto, entonces es una buena dosificación. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a dosificar ese masaje? Eso va a depender en gran medida de la intensidad con la que trabaje la persona. Por ejemplo, si es una persona que hace deporte de manera recreativa, que hace deporte ocasional, o sea, que no es un atleta de alto rendimiento, con que se dé masaje 2 veces por semana, media hora, aproximadamente 2 veces por semana, es más que suficiente. Ahora bien, si la persona trabaja en periodo de entrenamiento más largo o trabaja 2 secciones al día, ya tendría que darse masajes deportivos buscando los objetivos que queremos, dependiendo la condición específica de cada una de las personas. Recuerden, cada individuo es individual. Eso quiere decir que no podemos tener un esquema general de manejo de todo el mundo por igual. Lléguese aquí y le hago esto, lléguese aquí y le hago lo mismo, llegue este otro y le hago lo mismo. No, cada una de las personas
tiene un manejo individual. Entonces, nosotros, porque incluso, aunque los dos atletas hagan la misma actividad física, el efecto de la actividad física sobre su cuerpo no necesariamente es el mismo. Y por eso yo tengo que saber que cada quien necesita un manejo acorde a sus necesidades. Y es por eso que ahí donde entra lo profesional del masajista. Saber individualizar qué necesita cada quien. Aquí estamos dando unos esquemas generales que ustedes pueden aplicar, pero tienen que tener presente que cada individuo es un individuo. Valga la redundancia, porque quiero llamar la atención de que no podemos generalizar los manejos, las terapias, los masajes y tratar a todo el mundo por igual. ¿Ok? Entonces, si ya aumenta la intensidad, si usted puede hacerlo 3 veces por semana, 40, 45 minutos. Ahora, un atleta de alto rendimiento, un atleta olímpico, un atleta que trabaja con mucha intensidad, que tiene muchas competencias seguidas, sobre todo en el periodo de competitivo, entonces ya ahí usted tendría que darle 4 o 5 masajes a la semana. Estamos hablando de que usted quizás daría 3 masajes un día y 3 otros descansa un día, con un día de por medio de descanso, descansa sábado, domingo, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso usted tiene que saberlo. Pero esos días tienen que ir acorde con la programación del entrenamiento. El masaje preparatorio, usted lo va a colocar acorde a las cargas que van a recibir en su entrenamiento. Los masajes de descarga lo colocarán después de los días de mayor carga de trabajo. O sea que no pueden ser individualizados y ajenos al programa de entrenamiento que tenga ese atleta. Por eso es importante que, al igual que todo el equipo médico deportivo, debe tener una relación muy estrecha entre lo que es el entrenador, el atleta y el equipo de salud, que es lo que se llama la trilogía deportiva: entrenador, atleta y equipo de salud. ¿De acuerdo? Entonces tiene que tener mucha comunicación para saber qué necesita, cuándo y cómo. ¿Ok? Entonces, el masaje de rehabilitación permite evitar lesiones y daños o volver a recuperar, rehabilitar un atleta que ya ha sufrido una lesión, ¿de acuerdo? Entonces, ese masaje de rehabilitación, ese masaje terapéutico, porque cuando hay una lesión y vamos a trabajar la lesión, sería un masaje terapéutico, y cuando vamos a recuperarlo, entonces un masaje de rehabilitación. Entonces, tenemos diferentes efectos de esos masajes, ya sean terapéuticos o de rehabilitación. Permiten lograr una contracción más activa, disminuye la sensibilidad de los nervios cercanos, aumenta el flujo sanguíneo, acelera la formación de callos óseos en los casos de las fracturas, favorece la absorción de edemas, o sea que baje los procesos inflamatorios, refuerza los músculos, y nosotros con ellos podemos lograr una mejor recuperación. Entonces, tenemos que el masaje se divide en previo y fundamental en los casos de lesiones del aparato locomotor, y el masaje previo es realizado en las zonas que no fueron lesionadas. ¿Qué queremos decir esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un atleta que se ha lesionado, nosotros no debemos, si el atleta llega para hacer una terapia, arrancar de una vez en la parte lesionada, como muchas veces suele suceder. Ustedes recordarán que dije al principio que una persona, cuando se va a dar un masaje, su instinto de preservación, de supervivencia, siempre lo mantiene en tensión. Entonces yo tengo que primero lograr
esa empatía entre el cuerpo del paciente y mi cuerpo, porque yo estaré en contacto con él, y eso, entonces debo comenzar trabajando con las zonas que no están lesionadas. Eso va a permitir un nivel de relajación de la persona, y así cuando yo vaya a trabajar la zona afectada, ya la respuesta negativa, el rechazo, el nivel de tensión ya ha disminuido porque he logrado una relajación y los resultados sobre la zona afectada son mucho mejores. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo comienzo trabajando, por eso que se llama el trabajo previo, comienzo trabajando en zonas que no están afectadas, pueden ser incluso si está afectada la rodilla, yo puedo comenzar en la misma pierna, pero no en la rodilla directamente. Comienzo trabajando las pantorrillas, por poner un ejemplo, comienzo en la otra pierna, trabajando, y luego entonces voy a trabajar la parte afectada, ¿de acuerdo? Entonces, pero ¿qué pasa? El trabajo fundamental yo lo voy a hacer en la zona que sí está afectada, a ese que yo le voy a dedicar el mayor tiempo. La otra es simplemente una parte de lograr la empatía, lograr el acceso desde el punto de vista psicosomático, psicológico y corporal del paciente a su zona afectada. Porque cuando yo tengo una lesión, no quiero que nadie me ponga la mano donde me duele. Ese instinto de defensa, de autoprotección, no. Entonces, ¿cómo yo logro eso? Comienzo por la parte sana, ya él se lo va relajando, entonces cuando ya llego a la parte afectada, ya hay menos rechazo, menos resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, el masaje estimulante, esto normalmente lo hacemos nosotros previo a las competencias, para poner en punto a nuestro atleta. A veces hay algunos atletas que están como muy relajados, muy down, como decimos. Entonces, yo doy un masaje estimulante. ¿Cómo este masaje estimulante? Un masaje de poco tiempo, pero lo hago rápido, con mucha energía. Voy a acelerar la circulación, voy a estimular todo el sistema nervioso, voy a excitar todas las funciones corporales de nuestro, para avivar, podríamos decir, como para despertar a nuestro atleta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que a veces cuando las personas están como medio somnolientas, ¿qué hacemos? Lo movemos, lo jamaqueamos, como decimos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente ese es el objetivo, jamaquearle el cuerpo, estimularlo, despertarlo, para poner en punto cada una de sus partes corporales, tanto su sistema nervioso como su sistema muscular. Entonces, ahí ese es el objetivo, pero eso es algo enérgico, rápido, ¿de acuerdo? Que le va a facilitar. Ahora bien, el masaje tonificante, que también es enérgico, que es rápido, pero entonces es un poquito más prolongado y es más repetido. ¿De acuerdo? Esto nos va a ayudar a mejorar la contractibilidad del músculo y recuperar el volumen, la masa, los músculos que están contraídos, que no están bien estimulados, entonces yo voy a trabajar. Aquí en los tonificantes, el estímulo suele ser un poquito más profundo que el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, el masaje eliminador es un masaje que es profundo, pero es lento, porque yo quiero llevarme con el flujo sanguíneo que se vaya todas las sustancias de desecho que ha liberado durante la actividad deportiva. ¿De acuerdo? Entonces, un masaje lento, suave, pero bien profundo, que se aplica después de una gran carga de trabajo. ¿De acuerdo? Preferiblemente, este masaje se da después que el atleta ya se ha bañado, que ha limpiado la piel del sudor y de toda la sustancia que eliminó durante la actividad. Lo que queda, entonces, se elimina con este masaje eliminante. Entonces, el masaje de reflejo, que se considera como un masaje terapéutico, nosotros lo vamos a utilizar sobre todo en aquellos casos donde hay dolor o hay edema, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar directamente sobre el punto doloroso y nosotros vamos a utilizar lo que se llama el polpejo del dedo y vamos a hacer presión sobre la parte dolorosa.
¿De acuerdo? Vamos a mover la piel alrededor haciendo masaje. Esto ya lo verán posteriormente cuando se estén aplicando las técnicas. Y vamos a estar movilizando la piel, haciendo presión en ese punto. Con este masaje lo que vamos a provocar un estímulo reflejo con respecto al dolor que haya recibido la persona. Podemos utilizar en algunos casos otros implementos. En béisbol se utiliza mucho que cuando a un atleta, a un pelotero le dan un pelotazo, valga la similitud de las palabras, se coge la misma pelota y se hace presión sobre la zona. Esto envía un mensaje reflejo al cerebro diciéndole que la presión continúa, entonces se liberan una serie de sustancias que van a aliviar el dolor, sustancias antiinflamatorias para evitar la inflamación, también evitar el edema y para disminuir el dolor, ¿de acuerdo? Y también mejora el flujo sanguíneo. Entonces, es una presión constante y firme sobre la zona afectada. Como hemos dicho aquí, se usa, por ejemplo, en traumas sin desgarros importantes, distensiones, cicatrices dolorosas y en algunas limitaciones articulares. Es muy parecido aquí con lo que es el masaje perióstico, que el objetivo de aquí es producir la sensación. En este caso yo voy a durar haciendo la presión durante unos 5 minutos sin movimiento, a diferencia del anterior, el cual yo hacía movimientos de la piel. En este yo mantendré la presión fija y permanente en la parte lesionada, ¿de acuerdo? Para disminuir lo que es la sensación de dolor. Entonces, tenemos el masaje de calentamiento, que es calentar los músculos, con esto, al calentar los músculos, vamos a mejorar lo que es la oxigenación de la zona que estemos trabajando. Ya dijimos también que me va a mejorar la elasticidad muscular y la flexibilidad articular. Ya eso lo vimos adelante cuando estuvimos hablando también del masaje de calentamiento. El masaje de competición es un masaje que lo que buscamos en el momento durante la competencia es eliminar el dolor. Si nuestro paciente tiene dolor, eliminar el dolor en pequeñas contusiones, pequeñas lesiones y los calambres o espasmos, porque recuerden, está en competencia. Eso quiere decir que él debe seguir compitiendo. ¿De acuerdo? Si las condiciones lo permiten, el nivel de lesión lo permite, por ejemplo, que sean pequeños desgarros o que no haya desgarros, simplemente hay una contractura, hay un dolor, fue un golpe que en boxeo le dieron un golpe, pero él tiene que seguir peleando porque eso es lo que me va. Entonces yo voy a hacer esos masajes de competición que vamos a ver más adelante que podemos hacer en algunos casos, ¿de acuerdo? Entonces, el masaje post competición es todo aquello que nosotros hacemos después de la competencia. De acuerdo, básicamente ahí lo que vamos a hacer, masaje de descarga y sedación, y el masaje de descanso. Fíjense, este es importante. Ese masaje de descanso son los masajes que reciben los atletas los días que no están entrenando ni compitiendo. De acuerdo, ayuda a descargar y completa lo que sería toda la terapia. Entonces, en el día previo a la competencia, ¿qué nosotros haríamos? Por ejemplo, un masaje precompetitivo. Por ejemplo, antes de la ducha o el baño, vamos a hacer un poquito de fricción, vamos a hacer amasamiento. Antes del stretching, hacemos flexibilidad, de poquito de flexibilidad, stretching, hacemos movilizaciones articulares, hacemos lo que es los movimientos vibratorios. Entonces, luego, el atleta puede ir al sauna y finaliza así su sección de masaje. Eso es del día antes de la competencia, después de que se bañe, ¿de acuerdo? Entonces,
Hay algunos masajes que también se dan con algunos complementos de rehabilitación. Entonces, ahí va a haber diferentes técnicas. Ya no es el masaje común que nosotros hacemos. Va a depender mucho, va a depender mucho de la lesión que tenga, el tipo de rehabilitación que tenga, si es solo músculo esquelética, si hay un componente nervioso del sistema nervioso que esté implicado. También si utilizamos algunos implementos, algunos medios para la aplicación de estas técnicas y también lograr la estabilización. Tengo yo que mencionar que debemos visualizar los masajes no solamente en el ámbito del deporte secular. Recuerden que tenemos dos ámbitos competitivos. Tenemos lo que son los juegos, los deportes olímpicos y tenemos los deportes paralímpicos. ¿A qué me refiero? Tenemos atletas convencionales y tenemos atletas que tienen algún tipo de discapacidad para la realización de los movimientos. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también en estos casos cómo vamos a manejar, dependiendo de esas condiciones que tenga cada uno de esos atletas, entonces cómo vamos a manejar eso. Y ahí viene la parte de los masajes como complemento de la rehabilitación. Si yo tengo un atleta paralímpico que le voy a dar un masaje, no debo pensar solamente en el masaje como el masaje en sí, sino que con la ayuda que voy a hacer para lograr su rehabilitación o su reincorporación. Pero también si tengo una persona que está lesionada, que sufrió una fractura, también el masaje entra en la parte, el complemento de la rehabilitación de ese atleta, que vuelva otra vez a ser parte de la actividad física. Pero no solamente con lesiones musculoesqueléticas hay masajes como complemento de rehabilitación. También hay masajes como complemento de rehabilitación para trastornos cardiovasculares, cirugía de tórax, accidentes cerebrovasculares y una gran gama de situaciones que nosotros podemos utilizar el masaje como complemento para rehabilitación. O sea que, como ustedes pueden ver, la realización de este taller de certificación no solamente necesariamente estarían limitados a trabajar con deportistas. Hay un gran abanico de opciones en la cual todas estas técnicas se pueden utilizar y ese es el objetivo que queremos con este curso. Entonces, dentro de ese componente de rehabilitación, por ejemplo, ahí los masajes cuando las lesiones son leves. Entonces, por ejemplo, cuando se retiran apósitos de la piel, cuando hay alteraciones del volumen muscular, lo que es un trofismo muscular adecuado, asociar las movilizaciones, flexibilidad articular, que son los movimientos que nosotros necesitamos para la recuperación o la rehabilitación. Entonces ya estuvimos hablando del masaje de calentamiento, ya dijimos que no es sustituto. El calentamiento, hay diferentes tipos, tenemos que recordar los diferentes tipos de calentamiento. El calentamiento siempre es aeróbico. ¿A qué nos referimos con el calentamiento aeróbico? Que el calentamiento se va a hacer suave, pausado, que la energía que se utilice siempre es a base de la utilización de oxígenos. Entonces, como les dije, el calentamiento debe ser un calentamiento general donde el atleta va a calentar todo su cuerpo y un calentamiento específico donde el atleta va a hacer énfasis en las partes del cuerpo que él más utiliza en la actividad deportiva que él está desarrollando. Por ejemplo, en voleibol, todos los atletas corren, hacen marinero, hacen sentadilla, hacen esto, lo otro. Pero después, cuando la segunda fase del calentamiento hacen voleo, hacen remate, ¿de acuerdo? Hacen coloque, entonces sería el calentamiento específico. Si es en baloncesto, todos van a correr, hacen marinero, hacen sentadilla y esto, pero hacen tiro al aro de un lado, del otro, pican, hacen un poquito de trenza. O sea, esos son los calentamientos general y el calentamiento específico. Y está lo que es el calentamiento activo y el calentamiento pasivo.
Entonces, y todo esto se puede combinar. Entonces, dentro del calentamiento activo es que el atleta él mismo ejecuta la acción, y el calentamiento pasivo, en el calentamiento pasivo, ahí entra la parte del masaje deportivo. El atleta está acostado y el masajista es el responsable de hacer el calentamiento, la parte que le corresponde. Como ustedes pueden ver, el calentamiento no es exclusivamente con el masaje, se combina. Hay una parte que lo hace el masajista, pero hay otra parte que tiene que hacerlo el atleta para estar en punto adecuado para evitar y prevenir las lesiones deportivas. Ya estuvimos hablando todo esto, ¿de acuerdo? Es importante, siempre lo mencionamos, fíjense que hacemos mucho énfasis en el calentamiento y en la combinación del calentamiento pasivo y activo, general y especial, porque como les dije al principio, lo principal que nosotros debemos hacer es evitar las lesiones. Por eso ustedes ven que en esta presentación se hace mucho énfasis en el calentamiento y la incorporación del masaje en la parte del calentamiento, porque el objetivo es evitar que se lesionen nuestros atletas. Ok, entonces, ¿con qué frecuencia? Como decíamos, esto varía dependiendo del tipo de masaje, 2 o 3 veces por semana, puede ser generales o dirigidos a lugares específicos, ¿ok? Contraindicaciones de masaje. Esto es muy importante porque muchas veces se pasa desapercibido por muchos masajistas, ¿de acuerdo? Las contraindicaciones del masaje. Una de las principales contraindicaciones que tiene el masaje son lesiones a nivel de la piel. Ok, ya pueden haber dermatitis, heridas, úlceras, quemaduras, ya sean quemaduras solares o de otro tipo. Y también la mucha vellosidad de la piel es una contraindicación porque la fricción sobre el masaje puede causarle irritación de la piel, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tomar eso en cuenta. Pero también existen otras lesiones que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como son piel necrosada o la necrosis de la piel, ampolla, flebitis, distensión, si hay algún esguince, algún desgarro o linfangitis. También, recuerden que ya hablamos de heridas y quemaduras, ¿de acuerdo? También si hay una fractura, no podemos hacer fricción y dar masaje. A veces un atleta, por ejemplo, tiene una fractura del peroneo, del hueso peroneo, que como no es un hueso que soporta el peso del cuerpo, a veces hay fracturas del peroneo y la persona sigue caminando, y muchas veces estamos dando masaje para quitarle el dolor porque es lo único característica que tiene, pero la persona sigue de pie y a veces lo que hacemos es complicar la lesión. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos trabajando a la hora de dar masaje, porque podemos muchas veces complicar si no somos lo suficientemente tactos a la hora de aplicar cualquier técnica, ¿de acuerdo? Entonces, ahora que vamos a ver algunas lesiones que se pueden presentar frecuentemente en el deporte y cómo las vamos a manejar. Por ejemplo, tenemos las contracturas. Las contracturas nomás, como su nombre lo dice, el músculo se contrae. Esto es brevemente, no es algo muy serio, muy grave, ¿de acuerdo? Pero que es bastante doloroso, bastante incómodo para el atleta y que no le permite desarrollar su actividad deportiva con toda libertad. Entonces, esto normalmente está causado por fatigas, cansancio, sobrecarga de trabajo o mucha intensidad de trabajo, pues también en algunos casos por deshidratación, trastorno de la concentración de iones, de sales en el organismo. Entonces, ¿qué nosotros vamos a hacer? Tanto para las contracturas como para los calambres, básicamente nosotros lo que vamos a hacer, sobre todo en las contracturas,
es aplicar un normotipo que se llama RICE, R-I-C-H, reposo. De acuerdo, vamos, la persona tiene que dejar de hacer el movimiento, la actividad que esté realizando. Eso es básico. Podemos aplicar hielo. Podríamos hacer ligera compresión y en algunos casos lo que hacemos es hacer una elongación del músculo. De acuerdo, el músculo que esté contraído vamos a tratar de hacer una elongación para que el músculo se relaje. De acuerdo. Incluso podemos darle masaje en seco para que ayude a la fricción o la presión más profunda, ayude a que el músculo se distienda y se relaje. Hay algo que tenemos que tener importante. O sea, cuando vamos a hacer esa elongación del músculo, no debemos forzar, o sea, no debemos hacer mayor fuerza de la necesaria, porque entonces pudiésemos producir un desgarre del músculo. ¿Ok? Hay otras técnicas de prevención, como un buen calentamiento, evitar los cambios bruscos, pero ya esas recomendaciones no dependen tanto del masajista, más bien dependen del entrenador, del atleta mismo. ¿De acuerdo? Pero ahí las tenemos para que ustedes las conozcan y sepan cómo pueden prevenirse. Recuérdense que siempre tratamos de prevenir que se produzcan lesiones. Entonces tenemos los calambres, que los calambres son, al igual que las contracturas, son contracciones bruscas, dolorosas. A diferencia de las contracturas, es la zona o la dimensión en la cual se encuentra afectada, pero básicamente se producen por lo mismo. Aquí, una de las cosas que más afecta a los calambres, que más puede producir los calambres, es la falta de irrigación o la deshidratación, que es más frecuente. Pero también se puede producir por un sobreesfuerzo, por el ejercicio intenso, las pérdidas de sales o minerales, cuando, por ejemplo, además de la deshidratación, si yo sudo mucho y solo tomo agua, entonces los niveles de concentración de sales y minerales en mi cuerpo disminuyen mucho y eso también me puede producir esas contracturas. Pero a la inversa, si no tomo agua ni recupero los sales ni minerales, entonces se puede producir también por la deshidratación. ¿De acuerdo? También, como decimos al final, hay problemas circulatorios. Muchas veces nosotros vemos que estamos sentados en una posición por mucho tiempo y cuando tratamos de pararnos, todas nuestras extremidades inferiores están acalambradas y es por la falta de irrigación sanguínea a zonas específicas de nuestro cuerpo y por eso se producen los calambres. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Dependiendo de la causa, tenemos que reponer la causa. Si es por sobrecarga, tenemos que disminuir, tiene que dejar de hacer lo que esté haciendo. Si es por ejemplo, deshidratación o falta de minerales, entonces tenemos que recuperar esos minerales porque aunque manejemos el calambre, se van a seguir repitiendo. Entonces tenemos que eliminar la causa. Si está deshidratado, tiene que hidratarse. Si es una insolación que tiene, entonces hay que ponerlo en lugar fresco. O sea, eso es lo que se le llama el manejo de primeros auxilios en sentido general. ¿De acuerdo? Si es falta de irrigación sanguínea, entonces ahí están los masajes. Entonces siempre vamos a dar un poquito de masaje, vamos a masajear la zona con suelta suavidad para ayudar a la recuperación de la zona y recuperar lo que es el problema que tiene la persona. Los desgarros no es más que ruptura de fibras musculares. Los desgarros se pueden producir por diferentes causas, pero principalmente los desgarros se producen. La definición de desgarro es la ruptura de fibras musculares por el aumento de tensión o un aumento de fuerza de la fibra lesionada más allá de la capacidad del músculo
de sostener ese nivel de tensión. O sea, eso es como que usted coja un hilo y comience a jalarlo. Hasta cierto punto, él va a soportar la presión. Llega un momento en que se rompe, porque usted hizo mayor fuerza, lo sometió a mayor fuerza de la que puede soportar. ¿De acuerdo? Es básicamente la misma definición para los esguinces. Los desgarros y los esguinces ocurren casi todos bajo las mismas circunstancias, con la diferencia que los desgarros ocurren a nivel de la masa muscular y los esguinces ocurren a nivel de las articulaciones. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle reposo, a dejar de hacer lo que esté haciendo la persona, vamos a aplicar hielo y no vamos a darle ningún, hay gente que le gusta poner ninguna sustancia, simplemente vamos a poner hielo, ¿de acuerdo? En esa zona, vamos a aplicar hielo y podemos dar un pequeño masaje con hielo. Nuestro masaje será con hielo. Recuérdense que estamos hablando de lesiones que el masajista tendrá que trabajar durante competencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Reposo y aplicar hielo. ¿De acuerdo? Normalmente el hielo se aplica durante unos 8 minutos de manera continua, no directamente sobre la piel, porque el hielo puede quemar la piel. Entonces voy a envolverlo en una toalla, en un trapo, en un paño, voy a aplicar el hielo 8 minutos. Hay diferentes fases por la que primero siente el frío, luego viene el dolor y luego viene la analgesia. El hielo es muy importante porque el hielo es analgésico, es antiinflamatorio, es vasoconstrictor y va a evitar que se inflame, y va a reducir el sangrado a nivel de las lesiones. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está los primeros auxilios, lo que es un estirón que vamos a hacer. Y aquí, como podemos ver, algunas lesiones que ustedes podrán ir viéndolas. Ya aquí vimos los esguinces, estamos hablando de los esguinces, básicamente el mismo manejo. El cómo evitarlo, que lo hemos colocado aquí, no hemos entrado en mucho detalle de cómo evitarlo, porque para el masajista es muy difícil poder controlar que un atleta no haga una actividad o un esfuerzo. Como decíamos anteriormente, todo eso está en manos del entrenador o en manos del propio atleta. ¿De acuerdo? Yo aquí por eso es que he hecho mucho énfasis simplemente en explicarle cómo se produce. ¿De acuerdo? ¿Y qué usted tiene que hacer cuando se produce? Porque es importante que nosotros conozcamos el mecanismo de la lesión, el cómo se produce la lesión para poder atenderla. Por ejemplo, aquí en este caso que estamos hablando del esguince de tobillo, que es uno de los más frecuentes, el esguince de tobillo, muy frecuente en voleibol, cuando un atleta salta a hacer una tabla y el rematador viene, uno cae sobre el pie del otro y se le va de lado el pie. Eso es característico en voleibol. Entonces, es importante que usted sepa qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar hielo básicamente, ¿de acuerdo? Reposo y hielo. Vamos a hacer compresión con el hielo, podemos dar masaje con el hielo, pero y siempre debemos referir a que sea evaluado por un médico, ¿de acuerdo? Siempre, todas las lesiones que nosotros veamos como primer contacto con el sector salud de un atleta, nosotros lo manejamos dentro de nuestra capacidad, pero siempre referimos al médico para que tenga el diagnóstico final. Recordarán en el caso que les dije de la fractura del peroné. Imagínense que usted piense que una contractura o un problema muscular y se le quede dando masaje y no refiere al médico y la fractura nunca se va a curar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso siempre es bueno que el masajista se apoye en el médico para garantizar la efectividad de la terapia. Entonces, muchas gracias. Y si hay preguntas, estamos a su entera disposición. Milton, Anabel. Gracias al doctor Elías Pérez por su
presentación extensa y minuciosa sobre los principales aspectos del masaje y en que se verán involucrados ustedes como certificados en masaje deportivo. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay algunas preguntas. La primera pregunta es la diferencia entre un masaje de recuperación y un masaje de descarga. Si hay diferencia o si es el mismo. Es muy similar el masaje de recuperación y el masaje de descarga. Ahora, ¿en qué consiste la diferencia básica, que es muy pequeña? En que el masaje de descarga es simple y exclusivamente eliminar la carga de trabajo, el estrés y tensión que haya acumulado el atleta durante una actividad deportiva. El masaje de recuperación es poder volver a poner en punto para otra próxima competencia, que no necesariamente el de descarga tenga ese objetivo. Por ejemplo, si yo estoy a final de mi semana de entrenamiento, yo doy un mensaje de descarga. Pero si yo estoy a mitad de mi semana o estoy en una competencia, yo procuro que mi atleta no solamente elimine las toxinas que ha acumulado durante la competencia, sino que los nutrientes que él necesita o la recuperación que él necesita para volver a estar en punto de competir de nuevo, eso solo lo busca el de recuperación. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre fractura y lesión? La fractura es una lesión, pero que es exclusiva de los huesos. Pero una lesión es cualquier daño que ocurra en cualquier parte del organismo. Se puede lesionar el sistema vascular, se puede lesionar el sistema muscular, se puede lesionar el sistema nervioso, se puede lesionar el sistema esquelético, pero fractura es única y exclusivamente de los huesos. Dice un participante, ¿un masaje se le puede dar a una persona que no sea atleta? Más claro, en los momentos que hacemos poca actividad física. Claro que sí. El masaje está dado para todo el mundo. A todo el mundo se le puede dar masaje, atletas o no atletas. Lo que usted tiene que saber en cuenta, ¿para qué usted le va a dar un masaje? Como dijimos anteriormente, el masaje es como un medicamento, que hay una dosis y una respuesta. Usted no puede darle un masaje estimulante a una persona que lo que quiere es dormir. Entonces, usted lo que quiere una persona lo que quiere es relajarse, eliminar tensiones porque por el día a día, porque tiene mucho trabajo en la oficina, entonces usted le da un masaje relajante, ¿de acuerdo? Si tiene un dolor, usted le da un masaje terapéutico para eliminar el dolor, porque no solo los atletas tienen dolor, el masaje se le puede dar a cualquier persona. Recuerden cuando hablé, un abrazo ya es el inicio de una terapia, de una masoterapia. ¿Se puede dar masaje en una lesión reciente? Depende. Como ustedes vieron anteriormente, que acabo de decir, por ejemplo, en el caso de los esguinces, de los desgarros, de acuerdo, dependiendo el tipo de lesión. Si usted tiene una contractura, si usted tiene un calambre, usted puede darle un masaje para recuperar a esa persona. Si tiene, por ejemplo, un desgarro leve, usted puede darle un pequeño masaje con hielo. Recuérdense, como dijimos al principio, la combinación de la termoterapia con el masaje. Usted le da un masaje con hielo en un esguince, un masaje con hielo para disminuir el proceso inflamatorio, para disminuir el dolor. Ahora, usted lo que no va a hacer es fricción, percusión y todas esas cosas. ¿De acuerdo? Recuérdense que hay muchas técnicas de masaje y, como le decía, tenemos que individualizar las técnicas dependiendo de las necesidades de cada quien. Algunos profesionales afirman que el calentamiento previo no previene una lesión. ¿Qué tan verídico es eso? Bueno, dentro de mi experiencia, donde no hay un adecuado calentamiento previo, las probabilidades
de que se produzcan lesiones son mucho mayores. El calentamiento previo no evita al 100% que se produzcan lesiones, porque las lesiones no son exclusivamente producto del calentamiento. Por ejemplo, el ejemplo que yo puse en voleibol, los atletas calentaron perfectamente bien, pero cuando el atleta cayó un pie sobre el otro, las posibilidades de que se produzca el esguince de tobillo son mucho mayores si el atleta no ha calentado adecuadamente que si ya calentó adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, en mi experiencia y dentro de todos los que escriben sobre lesiones, prevención de lesiones, el calentamiento es fundamental para disminuir el riesgo de que se produzcan lesiones. Otra pregunta. Una persona de 70 años con una deficiencia cardíaca, con mucho edema a nivel superior e inferior, ¿se le puede dar masaje? Claro que sí. Solo que usted tiene que saber, recuerde, una persona de 70 años con edemas, insuficiencia cardíaca, el problema no radica única y exclusivamente en el masaje. Usted puede darle su masaje. Ahora bien, ¿por qué es el edema? Si hay edema, posiblemente también haya insuficiencia renal. Entonces no está filtrando adecuadamente sus riñones y por eso está acumulando, o hay insuficiencia vascular, que las venas no están haciendo un adecuado retorno venoso. Hay muchísimas razones, pero de que le puede dar masaje, sí le puede dar masaje. Buenas noches, continuamos con las preguntas. Había aquí alguna que decía, ¿cuál es la diferencia entre un desgarre y un esguince? Bueno, como estuvimos explicando en la presentación, la diferencia básicamente es la ubicación. Los dos se producen por sobreesfuerzo de la zona afectada. Cuando usted somete a mayor tensión la zona afectada y se produce rompimiento de fibras. El desgarro se produce básicamente a nivel muscular y el esguince básicamente a nivel articular, de ligamentos, tendones. Básicamente esa es la diferencia. A ver, aquí dice, en rehabilitación, para poder implementar un masaje adecuado, ¿qué recomendaría más? ¿Calor, frío o ambos? Depende. Todo depende. Por ejemplo, cuando tengo una lesión reciente, en las primeras, hay algunos autores que hablan en las primeras 24, otros hablan en las primeras 48, hasta las 72 horas de producirse la lesión, se recomienda básicamente la aplicación de hielo. A partir de las 72 horas, muchos de los autores recomiendan la combinación de ambos. Incluso se llama terapia de contraste, hielo, calor combinado. Y otros recomiendan la aplicación de calor, porque cada uno de ellos tiene su función. Tanto el calor como el hielo son analgésicos, pero todo depende en el momento que se aplique cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero se puede aplicar tanto calor como frío, o se pueden aplicar combinados los dos, dependiendo el tipo de lesión y en el momento que usted vaya a aplicarla. Y lo que usted tenga a mano también. Dice un participante que hizo el curso de masaje de relajación y reducción, que quería saber si las técnicas son diferentes con relación a las de masaje deportivo. El masaje de relajación y reducción, sí, fíjense, los masajes de relajación, como dijimos anteriormente, son masajes más superficiales, más suaves, más lentos, más pausados. En el masaje deportivo tiene una parte de relajación dependiendo de los objetivos que yo quiero, pero también tiene técnicas de presión, técnicas de compresión que no se utilizan en el masaje de relajación. Y el masaje de reducción, por lo general, en muchos sitios practican la técnica del pellizcamiento, porque en el masaje de reducción lo que se busca es
glutinación de los tejidos, del tejido graso. Aquí no estamos trabajando sobre el tejido graso. Aquí estamos trabajando sobre la masa muscular. Nosotros no trabajamos sobre la grasa, trabajamos sobre la masa muscular para conseguir nuestros objetivos. Y básicamente ahí radican las diferencias. La última pregunta que veo por aquí, bueno, dos que sí siguen llegando. ¿Una mujer con el periodo se le puede dar un masaje o no? ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de un masaje no adecuado a una atleta? Bueno, incluso a las mujeres con el periodo, porque el periodo, el ciclo menstrual de la mujer, el sangrado, es un proceso normal. Una mujer con un sangrado incluso puede competir, ¿de acuerdo? Y si está compitiendo, pues claro que usted le puede dar su masaje, porque recuerde, usted no va a dar masaje en las zonas genitales, usted va a dar masaje en las piernas, en los brazos, en la espalda, básicamente a los atletas, ¿de acuerdo? Y la otra parte de la pregunta, ¿cuál fue? No adecuado a un atleta. Bueno, lo menos probable, o sea, lo más probable que suceda es que se produzca una lesión. Si el masaje no es adecuado, es casi seguro que se le va a producir una lesión. ¿Por qué? Porque ese músculo no estará en las condiciones idóneas para la ejecución de la actividad deportiva que él va a desarrollar. Entonces, usted ha sido el precursor de que ese atleta se lesione. ¿Los masajes deben causar o pueden causar dolor o molestias en el paciente cuando se estén realizando? Puede llegar un momento que produzca molestia, pero no se entiende que deba producir dolor. ¿De acuerdo? Porque ya cuando hablamos de dolor, por lo general, el cuerpo se está refiriendo a un daño. Puede haber molestia por el nivel de presión que yo esté aplicando en algunos casos, sobre todo si hay una contractura y yo estoy haciendo algún trabajo sobre esa contractura, o sea, lo que yo estoy haciendo va a molestar, pero ya el dolor está por la misma contractura. El dolor no lo estoy produciendo yo, lo está produciendo la contractura. Y la presión que yo haga sobre la contractura puede ser molestosa. Y si se suma el dolor, usted puede ser que lo sienta mayor. Pero per se, si no hay dolor, usted puede sentir molestia, por ejemplo, cuando estamos haciendo las técnicas de compresión, de amasamiento, puede sentir cierta, pero no dolor. Dice otro participante, según estuve estudiando, no es bueno aplicar aceite o ninguna otra sustancia al atleta durante o previamente a la competición. Hay diferentes técnicas. Todo depende del deporte. Porque en algunos deportes no se aconseja la aplicación de aceite, por ejemplo, ni en natación, ni en los deportes de combate y todo eso, porque la piel queda muy grasosa y se puede considerar como una intención de eludir las técnicas de la competencia, ¿de acuerdo? Pero también, si usted trabaja en algunas competencias, por ejemplo, en atletismo, no hay contraindicación del aceite y usted no afecta en nada. O sea, todo va a depender de la técnica que usted utilice y el deporte en el que usted esté trabajando, si puede o no puede aplicar el aceite. Y la última pregunta de la noche, ¿el masaje para los peloteros se da en todo el cuerpo o en partes específicas? ¿Y cuántas veces a la semana? Bueno, los peloteros, eso va a depender, como dijimos, dentro del programa de preparación física que tenga. ¿De acuerdo? Por lo general, los peloteros se trabajan cuerpo completo igual que todos los atletas. Se trabaja cuerpo completo. Lo único es que yo hago énfasis sobre todo los masajes terapéuticos en las zonas con las que ellos más trabajan. Sobre todo, por ejemplo, trabajo con mucho cuidado en el pitcher, trabajo con mucho cuidado el brazo de lanzar, en el catcher trabajo mucho las piernas, pero por lo general trabajamos el cuerpo completo en casi todos los atletas. Anabel. Bueno, le damos las gracias al doctor Elías Pérez por su excelente conferencia y además por todas las respuestas y continuaremos viéndonos en el
en la realización de la certificación.